El día de hoy tenemos una entrevista especial con Daniel Rodríguez, desarrollador inmobiliario, que nos va a explicar su experiencia, porque ¿cuántos proyectos has tenido hasta ahora? Ya son 15 proyectos. 15 proyectos ya consolidados al 90%, la gran mayoría de ellos, y nos va a compartir cuál es su experiencia de vida al momento de gestionar tantos proyectos y que les pueda servir para ustedes, para que puedan implementarlo pues en sus desarrollos, si es que quieren ser desarrolladores, o si son gestores, nada más asesores inmobiliarios, también pueden aprender qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cuáles son las recomendaciones de alguien que ya está ejecutando. Porque pueden existir muchas personas en redes sociales que te dicen, sí, el desarrollo es de esta forma y tal, pero ¿cuántos proyectos tienes? O sea, hablamos de los resultados. Entonces, acá estamos con Daniel que nos va a explicar qué resultados ha tenido y cuáles han sido tangiblemente los procesos que ha implementado. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto tenerte aquí. Pero muchas gracias por la invitación y mi contexto de compartir este espacio. Excelente. Coméntanos, ¿cómo es que tú, primera que nada, empezaste con tus primeros proyectos? ¿Cuál fue tu primer paso para decir, yo voy a hacer mis primeros proyectos, por ejemplo? Dale, te comento. Cuando vengo de una familia emprendedora, nosotros somos de Huancayo, mis papás empezaron en el rubro inmobiliario ya en el año 2012. Empezaron haciendo proyectos de una manera muy empírica. Empezaron lotizando, izando, ¿no? Vendiendo posesión. Y eso fue el primer paso para ellos para entrar al rubro inmobiliario. Sin querer queriendo digo, porque ellos también vieron la oportunidad, pero no se especializaron más allá, hasta cuando ya nosotros nos integraron como segunda generación de negocio familiar. Fue así que en 2016 ya formalizamos la empresa y a partir de ahí ya empezamos a tener los proyectos cada vez más formales y de acuerdo a la necesidad del mercado. En ese proceso hemos tenido cada vez más retos porque el lugar donde llegábamos era cada vez distinto. La gente, la cultura, las costumbres. Teníamos que nosotros adaptarnos a saber qué tipo de producto ofrecerles. Y en ese camino hemos empezado desde, como te decía, vender en posesión con juez de paz. Lo que hacemos ahora es vender con crédito directo, con terrenos independizados y con todos los servicios, así como lo hacen las empresas más grandes. Claro, sí, la idea es poder ir progresando y ir desarrollándote de acuerdo al mercado también, porque hay mercados en la cual obviamente el cliente te va a exigir cierto tipo de documentación o de repente no te va a exigir mucho a nivel de ciertos procesos, con tal que tenga claramente nuestro terreno. Entonces, hay que ver qué es lo que el cliente quiere, porque muchas veces uno se puede adaptar a la normativa, ¿no? De cómo realizar un proceso de desarrollo inmobiliario, pero a veces el cliente pues simplemente no valora tanto lo que puedes armar. Por ejemplo, hubo un proyecto en el cual hicieron un desarrollo con inteligencia artificial, ciudades inteligentes, ¿no? El cual el público no lo recepcionó muy bien en ese proyecto. Entonces, simplemente porque no, el mercado no da para este tipo de productos, ¿no? Por más que sea muy innovador, por más que sea muy atractivo, hay zonas en las que el cliente prefiere otro tipo de compras. Entonces, uno cuando siempre desarrolla un proyecto tiene que estar adaptado a lo que la gente quiere antes de tú lanzarte con lo que tú crees que la gente puede querer. Porque yo, por ejemplo, cuando tú estudias o te capacitas, muchas veces nos capacitamos de referentes externos, de Europa, Estados Unidos. Entonces, jalamos conceptos de ahí, pero hay que adaptarlos acá al mercado, ¿no? Y por ejemplo, a nivel de lo que es, a nivel de lo que es tu equipo, ¿cómo es que tú empezaste? ¿Empezaste solo o con alguien más? ¿Cómo es que fue formándose eso? Bueno, en el camino hemos visto por conveniente incluir, para darte un ejemplo, ¿no? Mis papás empezaron vendiendo los lotes, simplemente poniendo un letrero con su número y en automático se vendía porque había una demanda, ¿no? Y básicamente son por los ciclos del negocio inmobiliario que siempre pasa. Cuando hay una demanda y hay poca oferta, definitivamente el resultado es más sencillo. Pero en ese camino hemos tenido que incluir cada vez más, tanto el equipo técnico, principalmente para hacer los planos, levantamientos, ¿no? Luego el equipo de ventas, ¿no? Inicialmente tercerizábamos y de ahí poco a poco ya hemos tenido que incluir un equipo in-house. Ahora en la actualidad ya tenemos un equipo de cobranza, un área administrativo, un área de marketing, un área de ventas. Es decir, ya tenemos todo el paquete completo que da, digamos, el respaldo de la empresa con los proyectos que desarrollamos. ¿Me dices en cuánto tiempo fue? Fue, o sea, empezaste, fue en 6 meses, un año, ¿cuánto tiempo armaste tu equipo? Eh, Fue poca demanda y un poco para darte más detalle. Nosotros en pandemia fue donde saltamos ya a otro nivel, ¿no? Hicimos este salto cuántico, por así decirlo. En pandemia nosotros hicimos un proyecto en la selva central de más de 200 lotes, una habilitación urbana, en un distrito muy pequeñito que se llama Yaya. Nosotros ahí tuvimos este reto de hacer un proyecto completamente formal. Hicimos la habilitación urbana, le pusimos servicio y todo.
Y algo que dijiste hace un momento que tenemos que adaptarnos a la necesidad del cliente. Las personas de ahí, después de haber nosotros desarrollado todo el proyecto, recién nos dimos cuenta, y esto es un tip para todo desarrollador, que antes tienen que averiguar bien qué es lo que busca el cliente, ¿no? Antes de desarrollar un proyecto. Y ahí nos dimos cuenta que la gente no valoraba el estilo de propiedad como tal. A ellos lo único que les interesaba es que sea un buen precio y que al final le dieran su espacio y que nadie les fastidie. Entonces ahí te das cuenta que el tipo de cliente también hace diferencia cuando tú quieres lanzar un proyecto. Claro. Sí, y entonces para volver al tema del equipo, fue ahí donde empezamos a tener ya un equipo comercial, empezamos a tener un tema de marketing, porque ya empezamos en pandemia a hacer publicidad para vender a clientes en Lima. Entonces ahí empezamos a integrar cada vez más equipo. Y bueno, hasta la fecha ya hemos ido integrando, mira, son casi 5 años que de a poco hemos ido integrando el equipo completo. Claro, uno de los pilares importantes para cualquier desarrollador es el tema del equipo. Lo que pasa es que uno cuando empieza puede empezar solo vendiéndose sí mismo o puede contratar a un asesor, el cual ayuda a vender. Pero yo creo que uno de los el talón de Aquiles para todos los desarrolladores es armar un equipo, ¿no? Y dirigir a un equipo. ¿Tú te llevaste entrenamientos para poder aprender a cómo organizar tu empresa, cómo liderarlos? ¿O cómo fue tu proceso para poder realmente consolidarlo? Porque hay gente que por su temperamento no puede manejar equipos. En tu caso, ¿cómo fue el proceso de aprendizaje para manejar equipos? Sí, inicialmente cuando asumí, pues bueno, me dieron la gerencia, que fue antes de pandemia, yo ya decidí integrarme completamente a manejar la empresa, ¿no? Y en ese camino uno se da cuenta que no solamente se trata de la parte técnica, no solo se trata de saber cómo es un proceso de habilitación o cuáles son los trámites en el municipio o con las entidades técnicas para los servicios, no. Principalmente tú trabajas con personas. Y ahí es donde tú tienes que tener mayor cuidado porque son ellos los que dan la cara al cliente, son los que ellos que directamente manejan todas las horas o lo que tú tengas que presentar. Entonces sí, tuve que capacitarme mucho en temas de habilidades blandas, conocerme a mí mismo, ¿no? Y eso para mí fue también muy retador, porque al final el tema técnico uno se aprende y ya es un trámite. Pero cuando uno trabaja con uno mismo, definitivamente eso te aporta más para luego llegar a las personas, ¿no? Como Claro. A mí nunca me gustó la frase de habilidades blandas, por ejemplo. Nunca me ha gustado. Siento que no llama mucho la atención el término habilidades blandas. A mí me lo enseñaron como habilidades millonarias. Así me lo enseñaron a mí, pero fue el 2016-2017 un mentor americano, ¿no? ¿Qué es lo que los millonarios usan? Entonces, lo marketeaban así para llamar más la atención. Decía, este es el secreto que usan los grandes CEOs, directores ejecutivos, que les permite tener empresas grandes. Dice, ¿cuál es el secreto, no? Y acá luego me vine a enterar que lo llaman habilidades blandas, no como algo tan básico, tan sencillo, tan irrelevante, ¿no? Pero es fundamental y crucial si tú quieres desarrollarte con equipos, es fundamental porque esas habilidades pues te van a permitir apalancarte con personas adecuadas para realmente poder crecer y tener resultados tangibles. Porque si no las tienes, pues llegan personas, no sabes manejarlas, se van, no se llevan bien, no ejecutan bien. Entonces, esas habilidades son importantísimas. El tema del liderazgo, el tema de saber comunicarte, el tema de saber persuadir, saber negociar, el tema de entender al otro, el tema de controlarte a ti mismo. Hay un libro de Peter Drucker que es un libro de liderazgo en el cual habla para que tú puedas liderar a otros, primero tienes que liderarte a ti mismo. Entonces es importantísimo. Y también hay otro libro importante a nivel de desarrollo personal que se llama El coeficiente intelectual. Es un psicólogo, no me olvidé el nombre ya. Pero también habla de que el coeficiente emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Tú puedes saber mucho, pero si no sabes llevarte con gente, no sabes controlarte de ti mismo tampoco, pues no vas a poder lograr muchas cosas. Entonces, esas habilidades para mí son fundamentales y creo que marca una gran diferencia entre desarrolladores que tienen grandes resultados y desarrolladores que por ahí están intentando pero no les sale, ¿no? Entonces, si algunos se preguntan cuál es el secreto de los desarrolladores que les va bien, y no solo les va bien una vez, les va bien durante muchos años, son aquellas personas que tienen ese desarrollo y que les permiten poder, pues, manejar equipos grandes, ¿no? Y a pesar de que sucedan problemas, pues pueden sobrellevarlo. A nivel de ventas, por ejemplo, ¿cuál ha sido tus pilares que tú consideras para que un desarrollo se venda rápido? A ver, para que al final se concrete y se dé el éxito de la venta, principalmente es hacer un buen producto. Y el producto viene de conocer bien a quienes lo vas a vender. Entonces, eso para nosotros ya es un punto de partida
sagrado, por así decirlo, porque lo que hacemos es primero conocer a la gente, a detalle, las costumbres, cómo maneja su economía, de dónde viene el ingreso que tienen, cuáles son las capacidades de pago, y en base a eso armamos un producto. Y ese producto lo testeamos para que pueda tener éxito. Definitivamente nuestro equipo de ventas debe tener las capacidades para poder cerrar, darle la tranquilidad para que el cliente pueda comprar con total tranquilidad. Claro, es fundamental. ¿Qué es lo que tú crees que funciona más? O sea, lo que más tiene impacto en al momento de decidir una compra cuando un cliente quiere invertir, porque es un tema controversial, especialmente con desarrolladores nuevos, ¿bien? Es el tema de que, ¿qué vende más, el concepto o la ubicación? ¿Qué es más importante para un cliente? Mira, algo que para nosotros ha sido fundamental siempre ha sido la ubicación. Y esto también lo hemos escuchado de los gringos, ¿no? Que te dicen sin ubicación, ubicación, ubicación. Sí, tiene un valor fundamental porque nadie te va a comprar pues, un lugar alejado que no tiene la comisión. Definitivamente es poco probable y te puede comprar eso. Pero la ubicación te da un plus distinto. O sea, te ven distinto como proyecto y también como desarrollador. La ubicación ya no me acuerdo el concepto. La ubicación, la ubicación. Porque la ubicación al final es un punto de propiedad. La tierra, o sea, como negocio, la tierra en sí está ahí. Y el concepto, definitivamente, es lo que va a hacerte diferente frente a los que te puedan vender a la seguridad. Y dentro del concepto ya viene quién eres tú, quién está detrás, o sea, en la experiencia, la estructura, tu imagen de una empresa, tu reputación. Porque todo ese mix hace que pueda romper una manera. Claro, sí, lo que pasa es que es un tema controversial que me ha tocado con algunos desarrolladores, es que dicen, mira, mi concepto es único, mi concepto es diferente. Y el pregunto, ¿y por qué? Porque va a tener Clubhouse, cómo son las parrillas, ¿no? Entonces dicen lo mismo, todos. Y yo le digo, ok, ¿pero has construido algo? No. ¿Cómo está tu terreno? Muestran solo tierra. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es no sé si tú lo has visto también, que el cliente, que el comprador final muchas veces no le va a importar tanto tu concepto, porque es casi igual que la gran mayoría, parecido. Lo que más te va a valorar es dónde está tu tipo de documento que le vas a dar, lo de precio, los fraccionamientos que le puedes brindar y la seguridad física que le puedes brindar, ¿no? Por ejemplo, en el crédito que vendimos en Chincha, ahí por ejemplo se vendió y está en el 95% vendido, ¿no? Hay un par de lotes ahí que es faltando de vender, pero ya le dimos casi el 95%. Justamente se hizo una encuesta y en esa encuesta los clientes dijeron, ¿no? Compramos por seguridad. ¿Y cuál es la seguridad para ti? La seguridad es para nosotros es que está cercado y tiene su pórtico y nadie puede entrar. No, por más que adentro todavía no hay mucho avance de obras, pero ya está cercado y el pórtico, eso el cliente le dio la garantía de la seguridad, ¿no? De poder invertir. Y eso es justamente lo que hemos detectado también en otros proyectos. Los proyectos que se han vendido más rápido son aquellos proyectos que han estado cercados y con su pórtico, ¿no? Como primera etapa, obviamente, pues después avanzar a otra cosa, ¿no? Y ese es el gran detalle, ¿no? Muchos creen que a nivel de marketing, por ejemplo, cuando uno estudia marketing, cuando uno estudia un libro de marketing, un curso de marketing, te enseñan que tú no vendes el objeto o la tierra, tú lo que vendes es la transformación, la experiencia de vida que te va a dar vivir ahí, ¿no? Esa es la teoría de marketing, ¿no? Pero eso es real, pero hay que saber cuándo y dónde aplicarlo. ¿Cuál es el problema? Que la gente cuando estudia esos libros interpreta eso y dice, ok, en mi anuncio, en mi publicidad, yo voy a poner, imagina vivir en tu casa de campo y experimentar con tu familia, ¿no? O sea, esa es la frase que todo el mundo usa porque el libro de marketing lo dice, pero hay que saber dónde y cuándo y por qué usarlo, ¿no? Entonces, esa teoría es cierta, pero cuando el cliente ya vive ahí, va a experimentar el uso de tu inversión. Pero ahorita cuando estamos tendiendo las primeras etapas de un proyecto, el cliente va a valorar otras cosas. Ubicación, precio, documentación y qué cosas ya tiene ahí mismo instalado, ¿no? Avance de obra. Entonces, ¿cómo lo has visto tú? El cliente ha valorado mucho. Quiero confirmar contigo qué es lo que tú has experimentado por tu parte, porque por mi parte he visto eso. ¿Tú qué opinas de esa parte? Sí, principalmente lo que has vivido, ¿no? Que esté cercado. O sea, la gente valora mucho la seguridad. O sea donde sea en mi país que sea, siempre va a valorar la seguridad. La seguridad, de por sí la ubicación como tal, y la seguridad jurídica, efectivamente, ¿no? Quieren tener los documentos formales, reales, de que es un proyecto que sigue a esa tranquilidad. Entonces, para nosotros sí ha sido fundamental que todo ese mix se haya dado, y además, mira, nosotros como desarrolladores que hemos llegado de Chincha, somos nuevos, todos somos de Bogotá y andamos operando nunca ahí, pero todo ese mix y haber aprendido también contigo, ¿no? Haber hecho las entrevistas, las encuestas, nos ha ayudado a consolidarnos mejor. Es por eso que también ya en el mercado nos hemos ido ganando un nombre, tenemos esta reputación en Chincha y pues es para los siguientes proyectos, ¿no? Ujú.
Claro, es importantísimo detectar los insights, ¿no? De saber cuándo, cómo y por qué implementar una estrategia. Porque, por ejemplo, en Europa, la gran mayoría de países, cuando tú haces desarrollo inmobiliario, no te permiten vender si no construyes. Que es el talle, ¿no? Que en la gran mayoría de lugares ahí no es que pueda tener tierra y decir en tu contrato que en un futuro vas a poder tener. No, es construyes y después recién vende porque la normativa ahí es así. Entonces, cuando uno estudia el tema de desarrollo inmobiliario, te enseñan la teoría de lo que enseñan allá, ¿no? Que el valor está en el concepto, lo cual es cierto, pero cuando construye, ¿no? Cuando está construido tiene un valor totalmente diferente. Eso regularmente marca la diferencia de la construcción del concepto, no solo el render, no solo el 3D, que es bonito, pero la construcción es más importante, porque me he topado con tanta gente y yo simplemente los escucho, nada más. Ya no les interrumpo cuando me dicen, mira, yo te voy a contar, mi concepto es único, diferente, tiene un concepto de la naturaleza y la conexión con la armonía de la madre tierra y tal. Yo los escucho todos sus speech hasta que terminen. Y ok, te voy a ayudar a poder venderlo. Tengo en cuenta lo siguiente, ¿no? No les hablo creo porque a mí me van a tirar la refiero porque antes les he escuchado lo mismo. Pero les explico, ¿no? Creo que realmente en estas etapas iniciales tenemos que trabajar y cuando tú construyas podemos hablar del concepto, ¿no? Lo cual es importante, no digo que no, pero hay que saber cuándo. Hay que saber dónde y cuándo mencionarlo. Entonces eso nos ha permitido poder vender varios proyectos. Igual hay otros, no todos los proyectos son iguales, ¿no? Hay proyectos que se venden más rápido que otros. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo has visto el tema de la facilidad de venta? ¿Qué es lo que crees que te permite vender un proyecto que te permitió terminarlo rápido y otro que se demoró más? ¿Cuál ha sido las dificultades o la comparativa? Entonces, esta historia que venimos con los apoyos, hemos tenido distintos públicos, distintos segmentos en distintas partes del país. Entonces empezamos en Huancayo, y en Huancayo principalmente eran la venta del contado. La gente nunca veía como que a crédito o algo, no. Siempre ha sido al contado. Y han sido los proyectos que más rápido hemos vendido, ¿no? Porque 6, 8, a lo más un año ya teníamos los proyectos vendidos. Y cuando ya saltamos a la selva central es donde vimos otra idiosincrasia, ¿no? La gente sí también te puede pagar al contado, pero en cierta etapa. Cuando ya normalmente ellos tienen que sus ingresos por agricultura y tienen cierta etapa donde ellos en su cosecha, ya es donde pueden ir con el dinero. Y solo en esa etapa es donde sí te pueden comprar al contado. Y fuera de esa etapa ya tuvimos que abrir el tema del crédito directo. Hicimos un flexi contado, ¿no? Y lo grabamos en 3, 4 partes, ¿no? Y ya cuando saltamos a la costa, vimos Penchincha y nos dimos un portazo porque la gente ahí tiene otro mindset como tal, ¿no? La gente es muy apegada a sus costumbres, a sus formas. Y ahí también el producto fue distinto. Y es lo que nos hizo cambiar completamente la estructura comercial para que se complete la beca fue crédito directo. Porque cuando nosotros lanzamos el proyecto y quisimos hacer la preventa al contado, pues no hubo tanto éxito como lo tuvimos en la selva central o en la sierra. Eh, y eso para nosotros también fue un cambio completo para poder darles este otro modelo de negocio, por así llamarlo, y darles esas facilidades. Ahí fue donde Ciruelos, el proyecto de Chincha, pues su propia realidad. No pueden tener pocas ventas, que eran unas 2, 3, íbamos a picos de 12, 10. Y claro, y logramos vender. Las campañas sí empezaron a funcionar a partir de ahí, de cuando lo empezamos a ejecutar de esa forma, sino el cambio estructural ya empezó a acelerar más rápido, ¿no? Y justamente hay que adaptarse porque hay zonas en las que el cliente compra de cierta forma por diferentes motivos y también uno de los motivos es la competencia, ¿no? Que también hay otros proyectos cerca que también ofrecen otras alternativas. Hay que saber qué es lo que hace la competencia para poder ofrecer más, algo más atractivo que ellos y poder ganar el mercado, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y a nivel de lo que es las dificultades más grandes que has tenido. ¿Cuáles son los problemas más grandes que has pasado y cómo lo lograste solucionar a nivel de desarrollo? A ver, problemas como tal, yo creo que han sido más situaciones de aprendizaje, porque ahí es donde uno empieza a ver pues el desarrollo de una manera distinta. Ya no solamente se trata de dar tierra o darle un predio, o sea, ya cuando nosotros tuvimos este proyecto de, de la habitación de Igualda en la Selva Central, el distrito no contaba con un área de catastro, no tenía un plan de desarrollo urbano, no tenían eso a nivel municipal. Lo que tuvimos que hacer es trabajar con la municipalidad provincial y nosotros tuvimos que hacerle plan de desarrollo urbano al distrito. Nosotros le hicimos también su plano catastral, integrando este nuevo proyecto porque fueron casi 7 hectáreas en las que prácticamente les duplicamos ya el presupuesto participativo, integrando esta ampliación del distrito. Entonces, para nosotros sí fue bastante tedioso porque no era trabajar directamente con
con gente de la zona, sino que tuvimos que ir a otro nivel. Tuvimos que conocer más a detalle en tema de proceso técnico. Eso también nos ayuda a nosotros a conocer bien cómo era todo el proceso técnico. Y ahí fue donde fue un rato grande, porque nos tomó buen tiempo. Imagínate, también era de logística de viajar hasta allá. Son más de 10 horas de viaje y de forma consecuente. Entonces, todo sumó a que fue un reto bonito, interesante, aprendimos bastante y fue nuestro punto de partida para lo que ahora hacemos, ¿no? Que está prácticamente completo el proyecto y ya hemos más cancheros, ¿no? Para poder desarrollarse. No, sí, es el tema de documentos, permisos, habilitación, sí es pesado. Y es pesado. Y eso es un gran tema que muchos, por hacer el procedimiento regular, a veces gastan demasiado dinero ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Con todo esto que había financiera, tú tienes que tener en cuenta las cosas. El costo de los permisos, el costo de la construcción y lo que te va a costar construir lo que tú estás prometiendo construir. No, me acuerdo que un proyecto encima le pusieron helipuerto, ¿no? Entonces dije, ok, pues ¿cómo vas a construir eso? Ah, con las ventas. Ok, ¿cuál es el detalle? Es que eso te obliga a desde las primeras ventas subir el precio. ¿Y cuál es el problema? Que el cliente no valora un terreno que no tiene construcción. Entonces, tú le vas a mostrar tu render bonito, tus documentos que están en proceso, que te ha costado muchísimo dinero hacerlo, pero al final el cliente va a ver tierra. Va a ver la tierra y decir, oye, esto es una chacra, esto es un campo abierto donde no hay nada y me estás vendiendo un precio súper inflado porque dices que vas a tener. Pero así como tú, hay 20 proyectos más que te dicen lo mismo. Entonces, yo no confío en tu propuesta mientras no tengas algo de avance. Es el gran problema que muchas personas que siguen el procedimiento regular desde el comienzo patinan, ¿no? Y para poder hacer un desarrollo, tienes que hacer un desarrollo con cierto grado de capital. O sea, no es que solo con las ventas te vas a apalancar de ahí mismo y de ahí mismo vas a vender, lo cual es la estrategia financiera que recomienda, pero también hay que ser responsables con lo que uno promete, ¿no? Entonces, si va a ser un proyecto, tiene que haber cierto capital en el cual tú puedas hacer algo de avances para poder realmente consolidar o respaldar lo que vas a vender. Porque si piensas vender y apalancarte solo de las ventas, pues hasta que salgan las ventas no vas a poder construir nada. Entonces es importantísimo eso, especialmente si quieres vender un concepto súper complicado, ¿no? La cabeza financiera te tiene que dar. Otro error común que también he visto, no sé si a ti te ha pasado, es el tema de que al inicio en tu primer proyecto tiene que ser chiquito para venderlo rápido y con eso empezar a ganar ese capital. ¿Tú cómo ves desde el punto de vista? ¿Eso es lo que tú recomendarías a otras personas o te recomiendas ir de frente por un proyecto grande? No, es ir paso a paso. A nosotros nos tocó tener un reto grande cuando no habíamos todavía tenido, digamos, cierta experiencia en trabajar proyectos de esa magnitud. Para darte el ejemplo, ¿no? Acá hacemos proyectos en 5.000, 6.000 metros, 7.000, pero cuando ahí se nos presentó la oportunidad de un terreno de 1 hectárea, 2.000 metros, 12.000 metros, sí fue bastante complejo porque justamente pues, tú ves los números grandes, te llama la atención y todo, ¿no? Pero eso un poco te desemboca de lo que en realidad pasa si es que no cumples los tiempos que decían, ¿no? Y darle lo que estás ofreciendo al cliente. Ya no son solamente 10, ya son 30, 40, 50 personas que estarían detrás tuyas si no cumples o no le das lo que te prometes, ¿sí? Entonces sí, es también es lo que hablábamos al inicio, ¿no? El tema de la persona. Tú como persona, ¿cómo estás preparado para ese nivel de presión? ¿No? Entonces también tienes que poner claro que si tú quieres crecer, tú también tienes que ir creciendo en la misma magnitud para aguantarte esa presión. Entonces, sí, recomendación para cualquier desarrollador que quiera empezar, primero tú analiza. Yo lo que siempre les he recomendado a alguien que me pregunta sobre esto, si quieres entrar, que empezar en un inmobiliario, empieza como un agente. Conoce, ve el mercado. ¿Qué es lo que te llama de repente son los lotes o los departamentos o los locales comerciales, ¿no? Tú ahí vas a conocer un poco todo sin necesidad de invertir tanto. Por este lado, puede haber la oportunidad y que me ha tocado ver desarrolladores que sin experiencia han tenido que hacer todo el proyecto, han invertido, pero no hay ventas. Entonces están súper ahorcados, eso ya no es un negocio y definitivamente de nada te sirve tener la tierra si al final tu negocio es que se convierte. Entonces sí, una recomendación, empiecen viendo el mercado, conozcan y de ahí ya te vas inclinando a donde para ti sería lo más recomendable, ¿no? Ok, perfecto. Claro, eso es importantísimo porque hay que saber qué pasos dar, ¿no? Uno muchas veces por querer lanzarse con todo y tener cierto presupuesto, pero no solo es tener el presupuesto, sino es tener la experiencia previa.
¿no? De haber ya vendido algo por lo menos pequeño, de haber conocido el proceso por lo menos en un nivel uno para recién lanzarte, porque hay gente que entra con presupuesto, gente que tiene ahí dinero de otros negocios y que quiere lanzarse un proyecto nuevo y hacerlo en grande, lo cual no está mal pensar en grande, pero también tienes que tener en cuenta de que como tú vas a ser el director de todo esto, tienes que conocer internamente cómo es que se hace el proceso, ¿no? A no ser que estés dispuesto a perder un par de millones, ¿no? Es importante saber eso, ¿no? Para evitar chocarte, porque también me ha pasado que he visto algunos desarrolladores que se han congelado, o sea, han invertido buena cantidad de dinero, pero ese dinero se ha quedado congelado en algo que no se ha terminado de vender, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y por ejemplo, hay otros proyectos también, otras empresas ya más grandes, desarrolladores inmobiliarios. Por ejemplo, en México hay una desarrolladora inmobiliaria que se llama, un desarrollo inmobiliario, una empresa que se llama Ciudad Maderas, que hace un montón de desarrollos en todo México, hay tobables, ¿cierto? ¿Cuál es el detalle con esa empresa? Es que ellos ya trabajan a nivel financiero, no tanto en compra y venta de terrenos. O sea, ¿a qué me refiero? Es que ellos te dan inicial cero o una cuota mínima y pagas en 3 5 años, ¿no? Con varias cuotas, con un porcentaje de interés. ¿Cuál es el detalle? Es que ellos ya no, la ganancia mayoritaria que ellos tienen más que nada va por el tema de los intereses que cobran y no tanto por la compra y venta en preventa del proyecto. Entonces, es otro nivel de cuestión, es otro modelo de financiero de desarrollo inmobiliario que te permite también avanzar, ¿no? Entonces, uno cuando recién empieza no puede darse el lujo de hacer eso, porque necesita construir, avanzar, capitalizar para cosas. Entonces, tienen que entrar por la otra modalidad, después vender lo antes posible para tener un margen de utilidad. Pero aquellas empresas que ya tienen dinero, o sea, no es respaldo financiero, van por el tema de intereses, ¿no? Para cobrar por intereses y lo venden en 5 años, 7 años y no tienen problema con eso, con de negocio, su modelo ha cambiado. Ese ya es un nivel un poco más avanzado que algunas personas todavía no están ahí, pero es importante que conozcan qué hay en el mercado, ¿no? Por ejemplo, a nivel de canales de venta en tus proyectos, ¿cuáles han sido los canales de ventas más fuertes? ¿Por dónde ingresan más clientes? Carteles, eventos, campañas, referidos, en tu caso, ¿cómo así? Bueno, inicialmente antes de pandemia siempre ha sido de manera local, de publicidad física, ¿no? Ponemos letreros, carteles en varios lugares para que la gente pueda ir, ver el proyecto y de ahí ya no comprar, ¿no? Pero ya por pandemia todo se hizo digital y fue más fuerte cada vez, ¿no? Y por ejemplo, Ciruelo fue un resultado de principalmente trabajo digital. ¿No? Hicimos los videos, reunions, en fin, todo lo que necesitábamos para poder vender a nivel nacional, ¿no? Y nos llegaron muchos clientes de Lima, muchos clientes de provincias también y de la zona. O sea, eso fue fundamental. El tema de marketing digital es ahora ya un parte de la estructura del modelo de negocio. Ya eso es algo que ya está arraigado. ¿En qué porcentaje fue el volumen de ventas por las campañas que hicimos? Las campañas digitales han sido casi un 80%. Sí, ahorita las ventas salieron por ahí, ¿no? Sí, claro. Ok, sí, sí. Específicamente Facebook e Instagram. Sí, that's Facebook, Instagram, ¿no? Y bueno, ya indirectamente ya referidos, pero lo que llevan ahí. Ya. Entonces sí, hay niveles tan altos. Por ejemplo, está orgánico, que es full videos en TikTok, o Instagram y YouTube. Está lo que es pagado, que es invertir pauta. Está lo que es eventos también. Está lo que es avisos comunitarios físicos en la zona, en la carretera. Entonces serían 4 modelos de adquisición a nivel de lo que es este desarrollo inmobiliario, pero muchas veces, en la gran mayoría, en un gran porcentaje viene por redes sociales y otro porcentaje puede venir por otros canales, ¿no? Entonces, tener todos los canales te permite vender, porque vender un 60-70% del proyecto está bien, pero en desarrollo inmobiliario la utilidad está en los últimos platos, ¿no? Entonces, ahí está donde la verdadera utilidad. Y si tú solo vendes el 70%, ya recuperaste tu dinero, pero el otro 30%, ahí es donde está tu utilidad, ¿no? Entonces, hay que también tener otros canales para tener un 100% o por lo menos un 99% del proyecto vendido y poder tener la utilidad, ¿no? Y poder reinvertir, hacer otro proyecto, ¿no? Pagar a los inversionistas, entre otros detalles. Porque hay gente que eh, ahí también entran a hacer desarrollo inmobiliario con diferentes metodologías o modelos de adquirir el terreno. En tu caso, ¿qué estrategias usaste para poder adquirir los terrenos? ¿Qué modelos usaste? Porque yo conozco como con 3 o 4. En tu caso, ¿cómo adquiriste los terrenos? Bueno, inicialmente era compra directa, ¿no? Después empezaron comprando los terrenos y sabes a medida. Pero a medida que vas avanzando, definitivamente con capital propio, no vas a escalar tan rápido de una manera más grande. Y lo que nosotros hicimos ya es empezar a negociar directamente con el propietario. De una compra de plazos, ¿no? Algunos también les ofrecimos que integren el proyecto con una aportación, ¿no?
Y de esa forma hicimos uno de los proyectos. Por ejemplo, Cibeles es una con 90 plazos. Eh, en la selva también fue de la misma manera. Y también se les invitó a que sean parte de una segunda etapa, ¿no? A ver en Cibeles o en los Zaputeros. Entonces, hay maneras de poder financieramente hablando estructurar un buen proyecto inmobiliario. Es importante que el desarrollador conozca que tiene alternativas a solamente financiarse o solamente comprar el terreno. Así que hay más modalidades. Claro. Entonces, a nivel de adquisición de terrenos, pues obviamente hay diferentes estrategias y modalidades. Y eso también te permite saber en cuánto tiempo vas a terminar de pagarlo o cuál va a ser tu utilidad. Por ejemplo, tú compras al contado, que sale más barato, pero obviamente tienes que te cargas de tu propio capital. Puedes comprar en partes también, me puede ser aportación, ¿no? En el cual el cliente lleva una utilidad del proyecto, ¿no? El que lo deja a un precio más barato o lo puedes pagar en partes también. Y la otra es herencia, ¿no? Heredar el terreno o comprarlo en un remate también. Sí, rematables. Entonces, hay diferentes modalidades y de acuerdo a la modalidad que tú uses, pues te permite tener una proyección diferente, ¿no? Si es que te va a salir más rentable, lo vendes más rápido, tienes más presión o menos presión, porque cuando tú compras en parte, por ejemplo, y te dependes de la venta, la presión es muy alta. La presión tienes que vender y o sí porque el dinero en la puerta y si no, estás perdiendo, ¿no? Puedes perder incluso el terreno o parte de las acciones del terreno. Entonces, es importantísimo cuidar esa parte, ¿no? Lo bueno es que en los proyectos que estamos trabajando recientemente, por ejemplo, los desarrolladores son dueños al 100%, lo cual les da de cierta tranquilidad de que no hay un pete encima, ¿no? Pero obviamente tienen que vender también, ¿no? Es más fácil manejarlo así. También he manejado otros proyectos, he ayudado a otros proyectos a que han comprado en partes, ¿no? Con dinero prestado de inversionistas. O sea, dinero prestado de inversionistas, comprando en partes y con toda la presión de los inversionistas más el predio de terreno para que pagarle completo. Entonces es una presión tremenda hacer eso, pero sí funciona muy bien en la mayoría de casos. Y han logrado vender la mayoría de casos proyectos así. Esa es una estrategia financiera que implica mucho riesgo, pero obviamente las personas que involucradas tenían ya mucha experiencia comercial, fines, no 10 años en experiencia comercial, sabían perfectamente, tenían equipo, tenían el método, ya sabían todo muy bien, simplemente lo ejecutaron a un nivel financiero diferente, pero con ese respaldo de la experiencia, porque tú no tienes experiencia y te lanzas a hacer levantamiento de capital para comprar un terreno en partes, te estás ahorcando solito. Entonces es muy peligroso. Ya pasaron algunos casos, algunas personas han hecho ese movimiento porque han llevado cursos, ¿no? Entre capacitaciones se han motivado y lo han querido hacer así, pero no les salió. Entonces, la idea es también, si vas a tomar cierto nivel de riesgo, tienes que tener cierto nivel de habilidad para poder realmente ejecutar eso y realmente que te salgas, ¿no? Porque si no, te atoras 5 diseños mínimos de recuperar toda la plata y poder devolverla y poder lanzarte. Él es un tema muy, muy delicado, delicado. Sí, es que tiene mucha vida. En tu caso, ¿has visto casos similares de gente que ha pasado? Sí, mira, nosotros justo cuando ya tuvimos el éxito en Chincha, tenemos equipo comercial, tenemos todas las áreas y dijimos, si ya tenemos esto, ¿cuál sería la siguiente forma de hacernos de un proyecto? ¿No? Sin la necesidad de pasar por todo este análisis de riesgos. Y lo que hicimos fue lanzar una nueva línea que se llama Cuadrante I, en la que nosotros le damos servicio, un servicio completo, no solo de comercialización, sino también de due diligence, de analizar cómo ese producto que otro desarrollador en la zona está ofreciendo y por qué no está teniendo éxito. Entonces, a raíz de eso, nosotros encontramos distintas oportunidades y vimos de que el desarrollador normalmente no conoce de la parte financiera para poder lanzar un proyecto. Y que es lo que hablábamos, ¿no? De que no, o sea, se meten en algo y ellos no están marcando. Entonces, para nosotros fue fundamental lanzar esto para conocer más del mercado y saber por qué tuvimos eso. Eso reafirmó la metodología que utilizamos y eso es lo que nosotros también estamos compartiendo o haciendo en los otros proyectos para que también puedan tener éxito. Ahora, ya también cambia cuando el mismo desarrollador se ha metido a este rubro, no conoce y tampoco quiere entender. Entonces, uno cuando entra al rubro tiene que desaprender todo lo que sabes y ver cómo el mercado te compra. Porque al final es eso, no es lo que yo diga, no es lo que a mí me parezca, es al final cómo el mercado hace que tu producto sea valorado o no valorado y si te compra o cómo te compra. Eso es algo fundamental. Así que no cometan el error de decir, yo quiero hacer mi proyecto así porque me parece así. No. Si eso la gente no lo valora,
o sí puede comprarte, pero no te va a pagar el precio, pues lamentablemente ya no está haciendo un negocio. Entonces, esa es una muy buena argumentación. Claro, eso es importantísimo, ser flexibles con el mercado, ¿no? Hay personas que se enamoran del concepto y tal, pero ya cuando tienes experiencia comercial se va a dar cuenta que tienes que adaptarte a lo que la gente te pide, ¿sí? Pues básicamente. Y otro detalle muy importante a nivel de concepto, por ejemplo, es que cuando tú haces la comercialización de un proyecto, tienes que tener en cuenta de que, si bien es cierto, hay conceptos muy atractivos en diferentes lugares, pero hay que saber lo que la gente realmente valora, ¿no? De todo el concepto. No necesariamente tiene que ver con conceptos innovadores, exageradamente atractivos, como por ejemplo, hubieron proyectos en la cual mencionaban el tema de arquitectura de estilo Dubai, ¿no? El clubhouse de estilo Dubai, o un edificio con el Burj Al Arab. Entonces, eso no es tan creíble, ¿no? Al momento de mencionarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que adaptarnos a lo que el cliente está buscando, ¿no? Para poder tener mayor efectividad. Bien, entonces, ¿y hacia dónde tú crees que está yendo dirigiéndose ahorita el mercado de desarrollo inmobiliario, especialmente en Latinoamérica, en Perú? ¿Cómo es que ves los próximos proyectos que se van a lanzar? En nuestra experiencia y conociendo el mercado nacional, tanto la costa, la sierra y la selva, hemos visto que cada vez la gente busca que el lugar donde viva tenga todos los servicios. No solamente los servicios básicos, sino también cerca tiendas, supermercados, restaurantes, ¿no? Que tenga, digamos, muy cerca a su zona de donde vive todos estos servicios. Y es algo que nosotros también nos estamos invitando mucho a hacer algo mixto. Es decir, en los proyectos siguientes que lancemos, ya no solamente va a haber un tema de un parque interno o en las áreas verdes que normalmente se venía. Ahora ya vamos a incluir pequeñas zonas de comercio interno, una pequeña zona de salud, o sea, algo que a la comunidad, que por ejemplo en el proyecto de los ciruelos, en la segunda ampliación, en la segunda etapa también vamos a integrar un pequeño mall que también tenga algo que a la comunidad que ya se está creando tenga un espacio de unión, confraternidad en general, ¿no? Que es lo que la gente busca. Y para el tema de segunda vivienda ya vemos mucho también de que ya no solamente se trata de un espacio tuyo donde hay un blue house o que la gente pueda tener su espacio de tranquilidad, sino también ya es que le genere ingreso. Porque normalmente en la segunda vivienda las personas no lo utilizan todo el tiempo. Entonces, si de por sí ya es una vivienda de lujo, ya no necesariamente es de que te pueda generar gastos, sino también de que te pueda generar ingresos. Y de ese camino es lo que ahora vemos que ya existen los condoteles, ¿no? O sea, son un producto mixto, donde no solamente hay lotes, sino también ya puede haber departamentos, hay un hotel, hay un resort, hay restaurantes, y ya le da un valor agregado a que solamente tenemos un espacio que te genera gasto, ¿no? También puedes ver una alternativa de que te genere ingresos. Entonces yo creo que por ahí va el mercado nacional tanto en primera y segunda división. Pero a nivel de inversión en pauta, ¿cuánto, o sea, de tu presupuesto en porcentaje recomendarías invertir en campañas publicitarias? De todo el presupuesto, un porcentaje, para vender rápido. El porcentaje del inicio tiene que ser alto. Yo considero siempre por lo menos un 60% que tiene que ir a pauta publicitaria. Eso es, o sea, lo más importante es que tú estés en todo momento en el celular, porque el cliente lo primero que hace es agarrar el celular y empezar a ver. Y si tú estás en cada momento, ya no solamente en Facebook, también Instagram, WhatsApp, en el WhatsApp, o sea, lo importante es que te vea en todo lado, ¿no? Y por eso lo importante es lanzar un buen monto para que estés informados. Y a medida que vas completando estas, pues me va disminuido, ¿no? Va controlando eso. Claro, especialmente las primeras etapas, porque es fundamental. Aquellos que están haciendo su proyecto por primera vez requieren mucho de las ventas para avanzar. Sin esas ventas no avanzan. Entonces no presupuestan en tema de avance de obras de otro canal o de un capital propio, sino de las mismas ventas. Entonces, ¿cuál no está mal? Es una estrategia financiera, pero si quieres hacer eso, tienes que por lo menos tener un presupuesto para publicidad, ¿no? Para poder sacar tus campañas, hacer tus eventos, jalar gente y poder vender por ahí, poder convertir esos prospectos que se vas a conseguir a través de la campaña. Entonces, sí, yo también recomiendo montos regulares a nivel de campaña en las etapas iniciales. Ya cuando vas avanzando, pues puedes vender, puedes incrementar un poquito más. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, en promedio, he visto varios proyectos. En promedio, los proyectos más, entre comillas, más grandes, invierten un promedio de mínimo $5,000 a $10,000 al mes, ¿no? Aquellos que venden bastante, aquellos que venden mucho.
ese es solo el canal digital, 5.000 a 10.000 dólares al mes y venden regular. Luego hay otro canal que es el tema de la estrategia de eventos con referidos. Es otra estrategia, ¿no? Que también por ahí venden un buen porcentaje. Entonces, tener un volumen de prospección suficientemente alto también te permite vender a la velocidad de cual los piensas entrar a hacer un desarrollo e invertir 1.000 dólares al mes, vas a vender, pero muy poco, a una velocidad muy lenta. Entonces, es recomendable tener en cuenta eso, ¿no? Para poder ganar. Y por ejemplo, a nivel de pago de comisiones en tu equipo, ¿cómo tú recomendarías estructurar los pagos para que este equipo se quede? Porque el tema de rotación también es un tema muy pesado, ¿no? Entra equipo, sale persona, no vende, si vende, constantemente cambiando personal. La idea es que el equipo que ingrese se quede, venda y se continúe para no estar en ese proceso de capacitar otra vez y otra vez. En tu caso, ¿qué es lo que tú recomendarías o cómo has trabajado el tema de las comisiones para asegurar que tu equipo se quede? Nosotros hemos inicialmente temido la comercialización de forma externa, ¿no? Nosotros lo que hicimos en el momento fue darles un precio y a ellos, o sea, un precio base, y a ellos la ganancia de las comisiones que las sacaban de lo que ellos ya podían vender adicional, a un precio adicional. Eso para nosotros nos resultó porque también cosimos tiempos. 3 meses, me vendes 50 lotes, ya sabes cuál es tu comisión de balance, ¿no? Pero ya a medida que hemos ido avanzando en los distintos otros proyectos más, que tienen más detalle, em, más documentación, más obras que incluir, ya las comisiones también son más estratégicas. Y tenemos equipo in-house y tenemos un equipo externo. Para cada uno tiene un modelo distinto, ¿no? Internamente se le paga un básico y una comisión de acuerdo a éxito, y de forma externa una comisión más alta, porque ellos también ya, a medida de lo que ellos puedan lograr, tienen una comisión más alta. Entonces, son las estructuras que te sirven porque al final tienes que volcar por todo lado. Así le vemos nosotros, ¿no? Tienes que entrar tanto de forma digital, presencial, hacer activaciones, en fin. La idea es golpear y golpear fuerte al inicio. Y a medida que te van conociendo, pues ahí cada vez más va a sostener el éxito de las ventas. Claro, y a nivel de porcentajes, ¿qué rango recomendarías? Porque también el rango depende del precio, ¿no? Pero en tu caso, ¿qué rango recomendarías dar en porcentajes? Nosotros, bueno, hemos ido trabajando hasta un 12-15%, porque ya vemos que el equipo externo tiene también equipo con el que trabaja. Definitivamente tiene que ser, oye, recíproco, ¿no? O sea, si van a tener éxito con nuestro producto, pues también les compartimos comisiones más altas. Ok, 12-15%. ¿Y si es equipo interno, igual? No, manejamos con menos porcentaje, ¿no? Pueden llegar hasta 7, 6, ¿no? Dependiendo lo que Sí, sea por ciento. todo depende mucho también del precio, ¿no? Por ejemplo, si tú vendes un terreno, un casa de cámaras, campo de, no sé, 5.000 dólares, es un monto muy pequeño, 10.000 dólares es un monto pequeño. Si vendes algo de 20-25.000 dólares, ya es más atractivo, entonces ahí el porcentaje puede variar de acuerdo a lo que tú quieras dar, a la utilidad que te puedan dar, ¿no? Pero sí es recomendable, una regla de oro es, si es equipo externo, pagar la comisión más alta posible para que estén motivados. Si es equipo interno, dale un sueldo base para que tenga estabilidad, pero también una comisión pero menor, ¿no? Igual escalonada. Igualmente tener, por ejemplo, el caso que hemos visto internamente, tener bonos por resultados, ¿no? Si tú vendes cierta cantidad de dinero, tienes un bono de un viaje, un regalo, incluso hasta autos también regala, ¿no? Entonces, bonos de pago extra. Entonces, también tener bonos internos, muy aparte de la comisión escalonada, que también es normal, tener bonos internos con el equipo, ¿no? Y otro punto importante es el liderazgo y el ambiente de trabajo también. Que tu equipo tenga un muy buen ambiente de trabajo y que tenga un buen líder que esté ahí ayudándolos. Hay que diferenciar muy bien el tema del líder con administrador o gerente. No necesariamente el gerente es un buen líder, ni el viceversa. Son objetivos diferentes. El líder lo que hace es unificar a la gente y motivarlos y darles dirección, claridad. El gerente lo que hace es temas administrativos. Ordenar cosas, procesos, estructuras. Entonces, son habilidades diferentes. Bien, no hay que confundir nada, que soy gerente y soy líder. No. O sea, el líder es a quien la gente sigue, naturalmente. Entonces, tiene que tener tu equipo alguien que la gente los mantenga unidos, siempre. Y eso va a permitir que puedan trabajar mucho mejor, ¿no? Es otro fundamental a nivel de equipos de venta. Entonces, bueno, creo que hemos hablado de varios puntos. Ha sido un tema muy interesante. Seguramente son temas que a la gente le interesa bastante. Tema de comercialización, desarrollo inmobiliario. Es importantísimo hablar de la experiencia, no solo de la teoría, pero la teoría dice muchas cosas. Pero en la experiencia ya sabes cómo, cuándo y dónde ejecutarlo, por qué sí, por qué no, cuáles son los matices.
Entonces es justamente lo que queremos compartir acá con gente altamente experimentada que tienen varios proyectos y nos permite poder realmente consolidar la teoría en la práctica real para que puedan ustedes también aprender y ejecutarlo. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar? Una recomendación para todo desarrollador, que siempre vea bien a dónde va el mercado, cómo se mueven las personas, qué es lo que buscan, ¿no? Empiecen por ahí, conozcan bien, no se lancen simplemente porque ves oportunidad o ves números grandes, ¿no? Es muy bonito el desarrollo inmobiliario como tal, ya sea horizontal, vertical, te da números muy interesantes. Sin embargo, para que tú puedas ser un desarrollador consciente y que sepas qué producto darle a una persona, pues conócelo primero. No, esa es una recomendación que a nosotros nos ha servido bastante y por eso hemos tenido el éxito en nuestros proyectos. Excelente. Nosotros tenemos aquí y nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias, Prenso. Hasta luego. Hasta luego.